Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Administración Nacional de Electricidad ANDE, nuestra proveedora de energía en este país, la única que tenemos. Y a menudo solemos escuchar el tema de las pérdidas, ¿no? ¿Qué significan esas pérdidas? ¿Por qué se producen? ¿Son conexiones clandestinas particulares por lo general? ¿Son asentamientos? ¿Son astucias que mucha gente aplica para pagar menos o no pagar el servicio? ¿Qué implica eso en el servicio en general, en el precio que estamos pagando? Y en apariencia lo más moderno, entre comillas, en este tema, cuáles son las criptominerías. ¿Qué son las criptominerías o las minerías de las criptomonedas? ¿En qué consiste? ¿Por qué consumen tanto? ¿Y qué se puede hacer con ellas? ¿Y qué se están haciendo con ellas? De eso queremos hablar con el doctor Rodis Rolón, gerente comercial de la ANDE. ¿Cómo le va, abogado? Qué gusto tenerlo aquí en el programa. Buenas noches. Buenas noches. En realidad el tema de las pérdidas hay que enfocarlo desde un punto de vista amplio, ¿verdad? Porque Sí. pues, las pérdidas eléctricas no solamente implica la sustracción propiamente, porque tenemos también las pérdidas técnicas. Las Ajá. pérdidas técnicas son producidas por un fenómeno físico que al circular la energía eléctrica por un conductor produce eso calor y eso se disipa en esa forma, ahora ya es una pérdida. O sea, cuando uno habla de pérdidas eléctricas, tiene que hablar de las pérdidas técnicas y las pérdidas no técnicas. En las pérdidas no técnicas sí se encuentra, digamos, la sustracción de energía eléctrica como uno de sus componentes. Ujú. Últimamente con el avance de esta actividad de la criptominería se ha intensificado también la pérdida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta actividad es de un alto consumo de energía eléctrica, entonces hemos detectado en muchos lugares conexiones totalmente en forma directa, ¿verdad? Sin tener el registro de medición del consumo de energía eléctrica. Ujú. Interesante la aclaración y así aprendemos también. Y quiero llegar en algún momento de la charla con el tema de las criptominerías para entender bien de qué se trata y por qué representan tanto consumo irregular para nuestros recursos energéticos. Pero esas pérdidas técnicas que decía usted, podríamos decir que son pérdidas normales, naturales, y a lo mejor con el avance de la ciencia se va, digamos, consiguiendo perder menos técnicamente esa energía, doctor. Sí, las pérdidas técnicas, digamos, se disminuyen, no podemos decir combatir, porque las pérdidas técnicas van a existir siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Ujú. Porque, reitero, al circular corriente eléctrica por un conductor, que es el medio de transmisión de la energía eléctrica, eso genera calor, ¿verdad? Y eso se pierde en forma de calor. Las pérdidas técnicas se pueden disminuir con inversiones. De hecho, que la ANDE en transmisión, al menos en los últimos tiempos, ha hecho mucha inversión con la línea de 500 kV Itaipú Villa Ayes, también la otra línea entre Ayolas y Villa Ayes. Con eso, digamos, han disminuido bastante las pérdidas técnicas en transmisión. Ahora, las pérdidas no técnicas, ahí tenemos, por ejemplo, la sustracción de energía eléctrica propiamente, ¿verdad? Que Sí. la- las personas inescrupulosamente se conectan en forma directa a nuestras redes y están sustrayendo energía eléctrica, ¿verdad? Que además de constituir una falta administrativa, es un tipo penal establecido en el Código Penal, valga la redundancia, en donde esta actividad está sancionada con una pena de hasta 3 años de pena privativa de libertad, ¿verdad? Ujú. Exactamente. En cuanto a esas sustracciones, ahí entramos otra vez en una especie de división y usted me dirá cuáles son las más perjudiciales. Yo entendería así desde mi ignorancia, desde afuera, que existen las conexiones clandestinas particulares, tal vez los asentamientos, las organizadas, en fin. Usted me dirá, ¿cómo se dan esas conexiones directas que usted decía desde un suministro de energía eléctrica a un medidor particular sin que eso sea contabilizado? Bueno, ahí tenemos que clasificar en dos tipos, ¿verdad? Hay sustracción eléctrica de clientes de la ANDE, que Ajá. teniendo, digamos, el equipo de medición, derivan un conductor oculto antes del equipo de medición, se deriva eso y parte de la energía eléctrica no se registra, o sea, solamente una parte. En forma oculta, usan una derivación desde la entrada de energía eléctrica al domicilio
se deriva eso directamente a la carga sin que pase. Por otro lado está la sustracción directa, que sin ser cliente de la ANDE, o sea, no lo tenemos nosotros catastrado como cliente, directamente se engancha a nuestra red y toma la energía eléctrica sin ninguna medición, ¿verdad? Ujú, Entonces son los dos tipos, ¿verdad? En ambos casos, obviamente, constituye un delito, ¿verdad? Un claro. delito. Nosotros en los últimos tiempos hemos detectado varios casos, sobre todo en el este del país, donde abunda esta actividad de criptominería. También en otras ciudades como Coronel Oviedo, que hubo un caso muy sonado hace unas 2 semanas atrás, donde hemos detectado una actividad de criptominería bajo la apariencia de una granja avícola, donde en realidad funcionaba una minería de criptoactivos, ¿verdad? En donde hemos detectado, según otros cálculos, una pérdida más o menos por la potencia instalada de unos 700, 800 millones de guaraníes al mes, ¿verdad? En consumo de energía eléctrica que estaba dejando de ser facturada por la empresa. Ujú. Yo le pregunto desde mi ignorancia siempre, estas criptominerías, ¿por qué representan tanto consumo de energía? Son, digamos, ¿cómo decir? Entidades emisoras, entre comillas, por encontrar un término fino, de monedas virtuales. Sin embargo, precisan de mucho consumo, de mucha energía. ¿Por qué es eso? Bueno, tampoco yo conozco a profundidad cómo funciona esta actividad. Lo que le puedo decir es que son miles de unidades de procesamiento de datos, Sí. pequeñas computadoras que están conectadas y su principal insumo es la energía eléctrica. Y trabajan 24 horas, o sea, no paran, ¿verdad? Por eso que esta actividad consume muchísima energía eléctrica, ¿verdad? Y la criptominería es un instrumento de pago, ¿verdad? Que Sí. usan, en algunos países se usan como pago qué sé yo, de bienes y servicios, ¿verdad? Ujú. En nuestro país también entiendo que hay ya empresas que aceptan esto como un medio de pago, ¿verdad? Ujú. Obviamente este medio de pago no está regulado ni reconocido por la entidad matriz en materia de regulación monetaria, ¿verdad? Que es el Banco Central, ¿verdad? O sea, Sí. no está reconocida como un medio de pago de curso legal en nuestro país, ¿verdad? Claro, no está reconocido como un medio de pago, es cierto, pero dígame, la existencia de criptominerías de por sí ya implicaría una irregularidad. Tampoco tenemos una regulación para una habilitación de una criptominería. No tenemos eso. Por eso digo, oficialmente esta actividad hoy día no está regulada. Ujú. No está regulada. La ANDE, para la ANDE, digamos, son clientes y el año pasado la ANDE ha regulado esto estableciendo una tarifa especial para ellos Ya. que cubra los costos de la ANDE, ¿verdad? Le hemos llamado un grupo de consumo intensivo especial. El año pasado se tiene una tarifa en la ANDE, ¿verdad? Solo que con esta tarifa nuestra, obviamente, el margen de rentabilidad es menor para esta actividad. Entonces, obviamente, son renuentes a pasar a formar parte de esta tarifa. Entiendo. Y prefieren, obviamente, conectarse en forma clandestina, ¿verdad? Claro, es decir, la ANDE tiene o tendría clientes, podría tener clientes que se dediquen a la criptominería, pero con todas las de la ley, aceptando los términos del servicio, ¿no? Así es, tenemos clientes regularizados a esta tarifa que están cumpliendo cabalmente con su obligación de pagar la energía eléctrica según la tarifa establecida para esta actividad, ¿verdad? Y esa tarifa es, digamos, parecida, comparable a una tarifa comercial o industrial, por ejemplo, doctor. No, tiene una diferencia importante que está establecido en dólares. Está Ajá. establecido en dólares. Hay que decir que la ANDE adquiere la energía eléctrica, potencia de Itaipú en dólares. Pues nosotros pagamos en dólares. Entonces se ha optado porque este grupo de consumo para la criptominería sea establecida en dólares, ¿verdad? Es Ujú. una tarifa resultado de un estudio que hizo la Dirección de Planificación, considerando los costos de la ANDE, tanto costos de transmisión, costos operativos y de administración, y también previendo una rentabilidad que la misma Carta Orgánica establece que la ANDE debería de tener una rentabilidad entre el 8 al 10% para poder mantener su infraestructura, ¿verdad?
Entiendo. Y dígame, de un tiempo a esta parte, ¿han desmantelado, si cabe el término, perdone si no es el término correcto, este tipo de explotación ilegal de criptominerías? Por ejemplo, de acá a un año atrás, ¿cuántas criptominerías han encontrado de manera irregular y cómo podríamos trasladar eso a un cálculo de pérdidas para la ANDE? Bueno, cantidades que hemos intervenido estarán alrededor de los 20, 30 intervenciones que hemos realizado a lo largo del año pasado, inclusive 2021, ¿verdad? Ajá. Muchos de los casos hemos encontrado ya desactivados, o sea, todo desconectado, ¿verdad? En algunos pocos casos hemos encontrado funcionando y hemos aplicado la multa correspondiente, ¿verdad? La ANDE está facultada por la Carta Orgánica que lo regula a aplicar multas en concepto de intervención y por la energía no facturada, ¿verdad? Eh, Sí, ¿me decía usted, doctor? Lo perdimos. Bueno, vamos a tratar de recuperar entonces el contacto con el doctor que es gerente comercial de la Administración Nacional de Electricidad, el abogado Rodis Rolón, que nos está explicando un poquito acerca de esto de la criptominería y las pérdidas o sustracciones de la energía en general, porque creo que ese es el término correcto, porque tenemos pérdidas técnicas o normales y pérdidas que vienen a través de sustracciones o de conexiones irregulares. Pausa y ya volvemos con la segunda parte de la esencia. Volvemos en la esencia con el doctor Rodis Rolón, gerente comercial de la ANDE. Estaba leyendo que 12 criptominerías representarían como 6,8 millones de dólares de pérdidas. Realmente la cifra asusta, doctor. ¿Es así realmente? Precisa esa cifra, ¿verdad? Pero es posible. Ajá. Es posible. En las últimas intervenciones que tuvimos, por ejemplo, en Itacrí, según nuestros cálculos, resultó un cálculo de unos 1.200 millones de guaraníes mensuales aproximadamente el perjuicio para la ANDE, ¿verdad? Uh-huh. Más el de Oviedo, que según nuestro cálculo resultó en unos 800 millones. Ahí tenemos 2.000 millones mensuales, ¿verdad? Y Ajá. creo que fácilmente podríamos llegar a esa cifra en forma anual, sumando, digamos, la cantidad de intervenciones que hemos hecho, ¿verdad? Claro, o sea que en términos de pérdidas en sustracción, aclaremos ya así, la criptominería estaría encabezando el perjuicio, ¿no? La lista de perjuicios a la ANDE. Bueno, últimamente sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta actividad se caracteriza por el uso intensivo de la energía eléctrica, o sea, consume mucha energía eléctrica Uh-huh. y obviamente si está conectado en forma clandestina, influye mucho, digamos, en el perjuicio a la ANDE, ¿verdad? O sea, en el nivel de pérdidas, influye muchísimo. ¿Y qué dice la norma con respecto a lo que hay que hacer con estas instalaciones clandestinas? ¿Se los multa? ¿Se eleva a la fiscalía porque es un tipo penal? ¿Qué pasa procesalmente con ellos? Sí, de hecho, además de la multa administrativa que aplicamos, se hace la denuncia a la fiscalía. Recientemente tuvimos el primer caso de una persona condenada producto de un juicio oral y público en San Estanislao, que fue uno de los primeros casos de criptominería encontrada en forma clandestina, ¿verdad? Conectada en forma clandestina. Ajá. Y todos los demás casos están, digamos, en manos de la fiscalía la investigación del hecho. El de Coronel Oviedo, por ejemplo, tiene prisión preventiva el titular del suministro donde se detectó esta actividad ilícita, ¿verdad? Y normalmente están por el interior. Usted sabe que le escucho muy No, mal. le Creo que preguntaba si estas instalaciones por lo general están en el interior, es decir, en zonas no tan cercanas a la capital. Y hay de todo. En realidad hemos detectado en todos lados, ¿verdad? En zonas rurales, en zonas urbanas. Así que se ubican en cualquier sitio, ¿verdad? Entiendo. Volviendo a las sustracciones particulares, digamos, usted decía que también están los clientes de la ANDE que parte de su consumo realizan sin registro. ¿Eso es detectable fácilmente o es bastante difícil hacerlo?
Sí, por la variación de la facturación, ¿verdad? O sea, Ajá. nosotros tenemos muchos controles a través del sistema de gestión comercial que hace, digamos, un balanceo del consumo mensual y si hay cambios muy bruscos o es algún problema con la lectura del medidor o efectivamente hay una manipulación del equipo de medición, ¿verdad? Ajá. Yo recuerdo que antes teníamos muchos mitos, yo no sé hasta qué punto era cierto. Algunos ponían una bolsa de agua alrededor o cerca del medidor para que gire más lento. Nunca supe si eso era cierto o era simplemente un mito, una leyenda urbana. ¿Usted recuerda ese tipo de actos, digamos, de algunos vecinos que buscando consumir menos ponía algo ahí cerca del medidor? Ningún efecto, no Ningún tiene efecto, ¿no? ningún asidero técnico científico eso, ¿verdad? No Claro, claro. influye ni así mismo, no tiene influencia en la medición, ¿verdad? Ujú, ujú. ¿Qué pasa con estos negocios que uno abiertamente puede ver que son conexiones así clandestinas? Me refiero a lomiterías y otro tipo de negocios que uno ve que directamente estiran de una columna su conexión y aparentemente está ahí a la vista de todos. ¿Cómo trabaja la ANDE para poder verificar eso y controlar y en todo caso castigar al que así lo hace? Y actuamos en base a las denuncias ciudadanas, ¿verdad? Ujú, Los ciudadanos últimamente están colaborando mucho, haciendo su denuncia en forma anónima a través de nuestras redes de comunicación, nuestro canal de comunicación, que es a través del call center al 021-160 opción 2 o a través del Mi Ande, o a través de la web, ¿verdad? La gente ujú. hace su denuncia, pasa la ubicación y la cuadrilla de gestión de pérdidas eléctricas va a verificar y si encuentra una irregularidad interviene y aplica la multa correspondiente. Ujú. En cuanto al precio que pagamos de la ANDE, las pérdidas por sustracción tienen una implicancia. Es decir, si por ahí quisiéramos decir que el servicio de energía eléctrica tiene que ser más barato en nuestro país, como se suele decir, el término de las sustracciones o en términos de sustracción, ¿tiene su efecto sobre ese precio final? No creo. El Paraguay es la energía eléctrica, la tarifa de energía eléctrica de la ANDE es una de las más baratas de la región y del mundo, diría, ¿verdad? Comparado con las empresas eléctricas de Sudamérica, al menos la ANDE es la más baja, ¿verdad? Yo creo que pasa por una cuestión moral. Ujú. La gente delinque sin analizar que efectivamente, además de ser un comportamiento inmoral, es un delito, ¿verdad? Claro. Y cuando en campañas políticas se tiene como uno de los ejes de posible gobierno la disminución de la tarifa de la ANDA, usted que está ahí, ¿eso es posible? ¿Son simples eslóganes de campaña? ¿O algo se puede llegar a hacer? ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Qué nos diría? Bueno, yo le puedo decir que la tarifa de energía eléctrica tiene que cubrir los costos operativos de la empresa. Además, prever una rentabilidad para que pueda sostenerse en el tiempo, para invertir en la infraestructura eléctrica, ¿verdad? Hoy día nuestra tarifa, así como está la tarifa eléctrica, no cubre los costos enteramente de la ANDE. Por eso que la ANDE recurre a préstamos, ¿verdad? O sea, reducir aún más la tarifa, obviamente llevaría a la ANDE a un grado de deterioro financiero, ¿verdad? Entonces, yo creo que los políticos, los gobernantes tienen que analizar bastante bien cuál sería la implicancia en la vida institucional de la ANDE una eventual disminución de la tarifa. ¿Y esos préstamos que usted decía son con fines de inversión o en realidad se necesita para seguir solventando el funcionamiento mismo de la ANDE? Los préstamos son utilizados para mejorar la infraestructura eléctrica. Eso es lo que está haciendo la ANDE últimamente, ¿verdad? Mejorar las redes de transmisión, distribución. Eh, Obviamente recurre a los préstamos porque la tarifa no cubre todos los costos operativos de la ANDE. Entiendo, entiendo. Dos preguntitas más y después lo dejamos en libertad, doctor, y tiene que ver con esta cuestión de las criptominerías. En realidad, quiero volver a eso. Estas instalaciones requieren de mucha infraestructura, ¿verdad? Edificios, servidores, es decir, teóricamente no tendría que ser tan difícil llegar a encontrarlos, ¿no? Bueno, tiene sus dificultades, ¿verdad? Están muy bien camuflados algunos Ajá. bajo la apariencia de otro negocio, ¿verdad? Generalmente también es por denuncia ciudadana o a través de mecanismos técnicos, tecnológicos al que optamos para encontrar, digamos, puntos de alto consumo de energía eléctrica, ¿verdad?
Correcto. Finalmente, ¿dónde el ciudadano que sepa de una instalación incorrecta, clandestina o una sustracción de energía puede llegar a hacer la denuncia? Me gustaría que lo repita, recordando siempre que hay reserva en cuanto a la identidad del que hace o la que hace la denuncia. Mire, no le llegué a copiar y quiero disculparme porque tengo una Correcto, reunión. no. Me repite el número nada más donde la gente puede hacer la denuncia. Nada más que eso y después ya terminamos. Al 021-160, opción 2, a través de la app Mi Ande o a través de la web de la Ande, ¿verdad? Gracias, Ahí doctor, por pueden su hacer. tiempo. Muchas gracias. A usted, hasta luego. Muy Hasta luego. amable. Sí, comprendemos. El compañero ya nos decía que el entrevistado tenía un compromiso, así que ya lo liberamos para que pueda atender ese compromiso. Hemos tenido un corte, una interrupción dentro de la comunicación y eso hizo que nos extendiéramos un poquito más de lo pautado para esta entrevista. De todas maneras, ahí estábamos entonces hablando acerca de lo que significan estas pérdidas en la electricidad, ¿no? En el suministro de energía eléctrica están las pérdidas normales, naturales o técnicas que son aceptables hasta cierto nivel y hasta normales, insisto. Y por el otro lado están las sustracciones y ahí entramos en un montón de divisiones otra vez, las sustracciones particulares de clientes de la ANDE que no declaran totalmente o no registran totalmente su consumo a través de algunas conexiones clandestinas que hagan por ahí. Están, por ejemplo, los asentamientos, los negocios, están los que directamente no son clientes de la ANDE, pero extraen de las columnas ese servicio y hoy en día quizás lo más moderno, entre comillas, en el tema de la utilización irregular de energía y consumo intenso, por cierto, que son estas criptominerías, que están distribuidos o distribuidas por el interior del país, que si bien es cierto requieren de mucha infraestructura, edificios, servidores, en fin, cosas que tendrían que ser visibles, sin embargo a veces están muy bien camuflados, pero están siendo perseguidos, están siendo encontrados y están siendo sancionados porque se trata de un tipo penal. Bueno, hasta aquí la esencia por hoy. Mañana seguiremos con otro tema, siempre a partir de las 11 de la noche aquí en Mega TV.